Y lo tenemos acá, el señor. Bueno, bienvenido, Emiliano. Bienvenido, Emiliano. Muchas gracias por la invitación. Un gusto seguir siendo parte de este programa. Bueno. La verdad, muy contento de estar acá. Hoy con algo un poco distinto, no tan coyuntural de la política, pero algo que hace el Estado y hace la vida cotidiana, o que busca reflejar la vida cotidiana de los argentinos, ¿no? Si ven la placa, tenemos a un Maquiavelo con una tablita del INDEC. Del INDEC, sí. El tan cuestionado INDEC. Claro, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Bueno, las estadísticas y los censos tienen una larga historia. Tal cual. Y prácticamente el Estado... Mira cómo lo acerca Franco. Está en todos los detalles. Todos los detalles. Aparte me encantó digamos, Maquiavelo es noventoso. Que ya está vintage. Está vintage. Está vintage. ¿Quién no tenía una camperita como la que tenía puesta Maquiavelo en esa época, no? Bueno, Rocío, que nos mandó un saludito ahí, tiene una. Le mandamos un beso. Y vuelven, te digo que cualquier momento. Yo tenía una roja esa y moda azul. vuelve. Ya volvió. Ya volvió. Ya la tenemos. Los estados nacionales como Argentina o cualquier otro país del mundo, viejos, tienen desde su origen la necesidad de contar. ¿Contar qué? Contar a las personas, contar cómo viven esas personas, en qué gastan su dinero, cuáles son las estrategias que usan los ciudadanos, los individuos para subsistir. Tal cual. Todo esto, a ver, los estados en general buscan controlar a las poblaciones. No lo estoy diciendo como una cuestión de teoría conspirativa. No. Pero en general hay como una relación de control sobre la población para, por ejemplo, si un bien es muy sensible. Por ejemplo, recién hablábamos estamos tomando mate, ¿no? Sí. Estamos hablando de algo sensible como la yerba. Bueno, es un producto que se consume masivamente en Argentina. La única forma de identificar eso para el Estado es a través de algún tipo de encuesta, de tomar esa información y de decir, che, mira, si el precio de la yerba sube mucho, vamos a tener un problema porque va a haber mucha gente que no va a poder acceder a eso. Bueno, y así como eso hay un montón de cuestiones. En este caso el INDEC sacó ayer o hoy un informe sobre cómo se organiza la economía de los hogares argentinos. Para hacer este informe, el INDEC se basa en una encuesta que es la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta trimestral. O sea, hay 4 trimestres en el año, salen 4 informes durante el año. Sí, es así. Que mide varios rubros. Mide varios rubros. Uno de los rubros más importantes que mide es el empleo. O sea, de ahí se toma la cifra de empleo. Hay algo que es muy interesante decirlo, que es cómo se mide el empleo. Bien. En este caso, con haber trabajado 1 hora durante la semana pasada, vos ya estás empleado. Entonces, por ahí, viste, la gente... Y que sea trabajo registrado. Y que sea, no trabajo registrado, trabajo remunerado. Ahí va. Digamos, se considera trabajo, y esto con Vanessa quizás lo podemos discutir y nos podemos pelear. Pero está bien, pero son definiciones. Para la definición de la encuesta. Para la definición de la encuesta, el trabajo, una persona trabajó. Si trabajó por lo menos 1 hora, entonces voy a decir, che, yo cuidé a un niño de otro hogar durante 1 hora. Me pagaron por eso. Me pagaron, vos ya estás empleado. Ahora, vos cuidaste a tu hermano en tu casa. Sí, claro. 4 horas por día y no es trabajo. Claro. Para la encuesta. Después vos me decís, pero yo me mato lavándole la ropa a todos los zánganos de mi hijo. Y digamos, a los fines de la encuesta no se considera trabajo. Podríamos decir que sobre las espaldas, el trabajo remunerado se sostiene sobre las espaldas del trabajo no remunerado. Tal cual. Digamos, para que yo pueda salir a trabajar y estar 8, 10, 12 horas afuera, alguien tiene que estar encargándose de mi casa. Cuando yo llego tengo a Kosovo. Pero bueno, todas estas cosas se miden justamente en algunos casos para tomar políticas públicas y en otros casos para ir viendo cómo van cambiando las dinámicas de la vida cotidiana de una sociedad. Lo otro que es importante con respecto a esto que vos dices, Emiliano, es que
no es que lo mide Argentina, sino que lo mide en todos los estados, porque hay comparativas entre los estados. Entonces claro. vos decís, bueno, Y no lo inventamos nosotros. Por supuesto. Esto es algo que ya tiene varios siglos, está bien que lo digas así, pero sí, en esta última de encuesta permanente de hogares, ahí tenemos algunos... Claro, bueno, justamente el INDEX saca ahora un informe que es sobre cuáles son las estrategias de los hogares argentinos. Sí. Y esto, digamos, cuando uno habla de estrategia, lo podemos hablar de un juego del ajedrez, ¿no? Sí. ¿Cómo hago yo para ganar? Sí. Yo tengo una estrategia. O sea, son una serie de acciones razonadas para un objetivo que yo común. tengo, para un objetivo X. En este caso es para mantener mi hogar. Sí. Acá se habla de hogares, no de individuos. Un hogar es un grupo de gente que comparte la vivienda y comparte la olla, digamos. Todo el dinero de los ingresos de esa familia o de ese grupo de personas va a un fondo común. En este caso, por ejemplo, hace una comparativa entre el 2025 y el 2003. O sea, estamos hablando de 22 años atrás. Perfecto. Parece nada para los que ya tenemos unos años, pero no. pero hace 22 años. Claro. Y también debemos recordar que en el año 2003 se venía de una situación, De una la crisis Claro. económica muy importante que, bueno, en el año 2001, 2002, ¿no? 2003, ahí empieza como a remontar de nuevo la economía Claro, argentina. exacto. Lo que podemos ver acá es que esto es todo declarado por los hogares, ¿no? Esto es en Claro. función de, yo te hago una Aclaramos pregunta. que son hogares urbanos, Hogares Sí, sí, urbanos. Esto no... A ver, con ingresos. también, Claro. como para contextualizar, la encuesta permanente de hogares se hace en 31 conglomerados, los 31 Perfecto. conglomerados más grandes del país. Se hace sobre hogares urbanos, o sea, todo lo que es rural no se toma, y no se encuestan instituciones como cuarteles, hospitales, manicomios, conventos, Bien. etcétera. Que ahí también tenés un montón de gente, Claro. y su dinámica es totalmente distinta A la de los a la hogares. del hogar tradicional, Sí. vamos a decirlo de alguna forma. Bueno, ahí en la última placa se ve ahí un incremento, porque vos tenés trabajo remunerado, digamos, vos qué tipo de ingresos podés tener, ¿no? En tu hogar. ¿Qué tipo de ingresos podés tener? Vos podés tener ingreso, podés tener un ingreso por una actividad laboral, por una actividad no laboral. O sea, una actividad laboral, por ejemplo, tu trabajo, tu ocupación primaria, una changa que vos hagas cada tanto, o un trabajo secundario. Vos decís, che, bueno, yo trabajo, yo doy clase 8 horas y cuando salgo de dar clase hago unos arreglos por mi cuenta, ¿no? Sí. Y hago una changa una vez por año, pongo un puesto de choripanes en la costanera. Sí. Sí. Bueno, todo eso serían Que lo estamos ingresos pensando laborales. seriamente también. Sí. No es malo. No es malo. Sale- no es Algo malo. pensó shawarma. Sí, con sí, arroz. sí. Ya tenemos un chimi especial. El chimney, ¿dónde estamos? Sí. Después vos tenés lo que son ingresos no laborales. Bueno, acá en este caso, el cambio principal es que el trabajo remunerado aumenta en estos 22 años, aumenta 4 puntos y medio casi. O sea que vos tenés mucha más gente que declara haber tenido por lo menos un trabajo. Bien. Eso dice, bueno, nos indicaría que la desocupación es menor en este momento, y que hay más formalidad también, ¿no? Hay más trabajo fuera del hogar. Vos después también tenés ingresos no laborales. ¿Qué son los ingresos no laborales? Por ejemplo, jubilaciones, pensiones, una cuota alimentaria, un plan social que sea en dinero, una beca, un alquiler que vos cobres por algo que bueno, Sí, sí, tenés está bien. un departamento, Sí, claro. Sí. Inversiones, intereses, bueno, hay un montón de, digamos, ítems que entran en los ingresos no laborales. Y después vos tenés ingresos en especie. ¿Qué quiere decir ingresos en especie? Bueno, a mí me pagan con mercadería, por ejemplo. Con yerba. Con yerba.
Claro. O bueno, la clásica de Hoy. antes, que a los médicos les traían, viste, Sí, una gallina, sí, sí, Claro. un kilo de salame, qué Un sé yo. cerdito. Claro. Algunos médicos siguen recibiendo. ¿no? Sí, 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 sí. sí, En sí. algunos lugares, a ver, en algunos lugares sigue siendo una práctica común. Exactamente. En este caso, bueno, y después tenés otras estrategias como recurrir a los ahorros, pedir prestado Ujú. a los familiares, pedir prestado a los bancos, o por ejemplo tener que vender alguna pertenencia para poder subsistir. Bien. Bueno, acá tenemos un dato particular del INDEC que nos señala que la cantidad de personas que tuvo que recurrir a sus ahorros aumentó, te diría, Casi el doble. casi se duplicó. Se aumentó por lo menos 17 puntos Sí. desde el 2003. O sea, estábamos en 20 y estamos casi en 40. Casi en 40. Pasamos del 19,9 al 37,4. Bien. Ahí podríamos decir que hay dos cosas. O sea, podríamos tomar como, bueno, ahora hay una situación en la cual en este último año la gente tuvo que recurrir a sus ahorros. Ujú. Eso nos indicaría que la situación quizás no es la ideal. Quizás algunos usaron esos ahorros para invertir o para adquirir algún bien. Ahora digo, bueno, tengo unos ahorros, me compro algo, me compro un auto, me compro un terreno. Bien. Otros los han usado para subsistir. O directamente, claro, para la Para diaria, el día a día. digamos. Para el día a día. O sea, vos Sí. tendríamos dos situaciones. Nos podríamos imaginar dos escenarios Tal cual. que no son excluyentes, porque los que hacen una cosa no hacen la otra. Bueno, Claro. es importante eso. Sí. Porque sí, en esto que vos dices, durante estos días, o sea, en lo que transcurrió esto, habitualmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar en los medios los análisis dicotómicos. Sí. ¿No? Es decir, bueno, esto es bueno, esto es malo, y estamos tratando de tomar el tema desde un punto de vista que incluya, en cierta forma, una mirada un poquito más compleja sobre la situación y sobre los indicadores que primero, cuando vos medís, tenés una forma de medir, y cuando vos mediste en un momento y te estás midiendo en este otro momento, tenés también una forma de cómo comparar esos dos indicadores, en este caso después de 2 décadas. ¿no? Bien, lo que vos podés tener, por una parte, es que antes no tuvieras ahorros. O sea, Exactamente. las familias, los hogares no tuvieran capacidad de ahorrar, entonces no iba a parecer como una estrategia. Sí, quizás el endeudarse o el pedirle prestado a familiares o a amigos. Las tarjetas, ¿no? También. También, es- eso también. hay otra placa que Sí. es muy interesante. La posibilidad de acceder, pero digo, y son dos grupos poblacionales, y puede haber dos grupos poblacionales distintos que estén usando sus ahorros para cosas diferentes. Ujú. Claro. Un sector de la población puede estar usando sus ahorros para irse de vacaciones y otro sector de la población puede estar usando sus ahorros para pagar la olla. Bien. Y eso no, digamos, haría falta un análisis extra para poder identificar y diferenciar esas dos cuestiones. Otra cuestión que es interesante es esto de los hogares que adquieren bienes en cuotas, al fiado o con tarjetas de crédito. Que aumentó de una forma Considerable. considerable. Ahí tenemos algunos números. Digo, el caso de las compras en cuotas, Tremendo. más que se duplicó. O sea, pasó del 22% al 51% casi. Sí. Después tenemos... Achican un cachito más, Franco, ¿puede ser? Aléjalo. pedir Eso, préstamos ahí a va. financieras, Claro, ahí utilizar está. lo que tenían ahorrado, Buenísimo. bueno, gastar lo que Gracias. tenían ahorrado es el que habíamos tratado recién, el que habíamos discutido. Pedir prestados a bancos o financieras pasó de un 3,4 a un 14,2. O sea, es mucho. Pero, de nuevo, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta en este caso? Cambios en el consumo, más allá de la situación económica coyuntural, hay cambios en los patrones de consumo Sin duda. que hacen que, primero, la bancarización esté muchísimo más difundida hoy, y segundo, que uno pueda, desde el teléfono, acceder a billeteras virtuales y a la posibilidad de endeudarse. Ujú. Digo, cualquier billetera virtual
te presta en algunos casos o te permite comprar en cuotas. Con lo cual, para una familia es mucho más fácil acceder a eso. Antes, salvo el que tuviera tarjeta de crédito, no lo podías hacer. Bien. Hoy una persona de 18 años tranquilamente puede encargar en una aplicación una remera y pedirla en 3 cuotas. Con lo cual estaría comprando en cuotas. Sí. Estaría comprando anticipadamente con algo que no posee hoy, sino que se está endeudando a futuro. Hay un TikTok, que después búsquenlo porque es muy gracioso, donde una chica describe cómo usando 2 aplicaciones ella no paga. Claro. Le pide plata a una, cuando se le vence, le pide plata a la otra para pagar la primera. Y bueno, el chiste es como que no se mantiene, las amigas se le ríen. Pero bueno, una chica joven, de alguna manera ya está entrando en una lógica de pedir prestado a una financiera. Exactamente. Cosa que hace 22 años no era habitual de ninguna manera. Entonces, más allá de la coyuntura que a lo mejor nos empuja o empuja a algunos hogares a tener que pedir prestado, pedir préstamos o usar tarjeta de crédito, los mismos patrones de consumo también te van llevando a eso. Entonces, a ese dato hay que leerlo dentro de un contexto de un cambio cultural importante. Y en la tecnología, en la técnica, ¿no? También. Sí, porque es algo, digamos, es algo habitual de lo que discutimos en este programa particularmente. Es decir, estamos con pantallas todo el tiempo, por lo tanto, es significativamente importante entender que esa mediación, esa interfaz, por un lado facilita algunas cuestiones y por el otro lado tiene el riesgo justamente de esa supuesta facilidad también permitir prácticas que son más complejas. Sí, a ver, totalmente. Si vos no tenés un respaldo, en algún momento se te complica el sostener. Hay un límite en el cual la misma aplicación te va a decir, che, no. Y si vos desinstalas la aplicación, la deuda no se va. O sea, exactamente. Eso se lo aclaramos los oyentes por las dudas. Claro. Están pensando que si instalo Mercado Pago. Y Galperi me lo perdona. No, pero, digo, se puede transformar en una bola de nieve, difícil de salir, de manejar, pero al mismo tiempo es una estrategia de supervivencia para mantener una familia. Siempre si uno lo puede administrar. Bien. Entonces, digo, estas cuestiones hay que leerlas con un doble registro. Exactamente, que no es tan sencillo, que son indicadores de la crisis y que también son indicadores de las innumerable cantidad de entrenamientos de supervivencia que tenemos en este país, digamos, del vértigo con el cual vivimos, que por ahí no es tan, es lo que yo quise decir por ahí un poquito recién cuando me hacía referencia a Uruguay, de cómo se vive. Bueno, a lo mejor ese vértigo no está tan presente, digamos, en la economía de los hogares en otros países, en otras regiones. Claro. Otro dato interesante es que en estos años disminuyó. Acá tenemos una placa que nos dice que el segundo semestre de 2020 casi la mitad de los hogares de menores ingresos recibieron algún tipo de subsidio o transferencia en dinero. Bueno, eso es interesante porque bajo el total de las, digamos, de las asignaciones. Más que de las asignaciones, las familias empezaron a recibir transferencias en dinero y no en especias. Digamos, la asistencia social cambió la modalidad. Exactamente. La asistencia social cambió la modalidad y empezó a transferir dinero y dejó de transferir el famoso bolsón. Claro. En general, cuando nosotros vemos las estadísticas, que seguramente hay otra placa ahí, disminuye la cantidad de ayuda de ese tipo. En especia. Bien. Antes la iglesia, a lo mejor la iglesia era la que o el Estado te trae un bolsón con alimentos. Bien. Y ahora, bueno, probablemente la iglesia mantiene el bolsón, pero el Estado no te da más bolsón. El Estado te da dinero. Te transfiere dinero, entonces vos lo utilizas en lo que vos considerás y según tus propios patrones de consumo. De nuevo, volvemos al ejemplo de la yerba. Tal cual. Yo en mi caso no soy un tomador de mate. Si a mí me viniera 1 kilo de yerba en el bolsón, lo vendería. Y lo tendré que vender o se lo regalaría a alguien que lo pueda utilizar. Digo,
es interesante cómo cambió esa Sí, se monetizó la ayuda. se monetizó la ayuda. Me parece que es más empoderador, entre comillas, para la persona que lo recibe, menos paternalista, pues yo no te estoy diciendo en qué tenés que gastarlo. en qué tenés que gastarlo, pero bueno, obviamente Sí. puede haber cuestionamientos. Lo que sí me parece también es más transparente, porque siempre que hay una contratación grande del Estado, hay un peligro de que alguien meta la Se mano, queda meta con- un uñazo, y bueno, entonces se desvirtúe esa ayuda. Que con el, digamos, con Si el se pago quisiera en- hacer un control, digamos, sería como un control muy efectivo. Exactamente. Porque digo, si vos a esto lo pones en una tarjeta, ¿ah? Es decir, vos Sí, sí. haces una transferencia a una cuenta, esa cuenta está vinculada a una tarjeta, sea una tarjeta física o una tarjeta virtual. Acá Yo no- te transfería yo tu te caja- transfería tu cuenta yo y te yo transfería puedo tu tener el cuenta. registro de todos tus gastos. Sí, a ver, También. y en definitiva no importaría en qué lo gastaste vos, porque sos un adulto y yo no soy, digamos, el Estado no es un papá. Sí. Pero sí el dinero llegó a la persona que lo necesitaba. Sí, y no sin llegó un el intermediario, bolsón. sin un sobreprecio. Digo, eso es interesante y es otra de las cosas que tiene de bueno la bancarización. Claro. No es que yo le esté defendiendo el negocio a los bancos, A los bancos, no, pero se cobro nada, entiende, pero se digo, entiende. es No. mucho más trazable la información, es mucho más Sí. transparente y te evita justamente cualquier sospecha de, mira cómo contrataron Sí. con el Estado, mira O al cómo-". menos es más difícil hacer. La maniobra sería Sin mucho dudas. más complicada. Sin dudas, sí, sí. O necesitaría de más Claro. cómplices. A ver, Sí, siempre, sí, sí. siempre está este peligro de que haya algún mediador que te cobre un trámite, que te cobre por gestionarte esto, lo otro, pero en este caso sería mucho menor o más transparente, por lo menos la idea de, che, no hay una contratación, no tengo que comprarle a la empresa Las Marías 50 toneladas de yerba. Yo te doy el dinero a vos y vos lo manejas a tu criterio y a tu entender. Bueno, son todas transformaciones que nos marcan un poco los cambios de época y que justamente aportan información para leer el momento actual, ¿no? O sea, por sí solas no nos dicen nada, o bueno, nos dan cierta información, pero lo interesante es ponerlas en un contexto, de decir, che, si esto el año que viene aumenta, si el porcentaje de endeudamiento aumenta, bueno, entonces ya no es tanto una cuestión tecnológica, sino que estamos yendo Hacia una situación más compleja. hay una situación más compleja. Digo, son indicadores que justamente lo interesante, le voy a robar la metáfora a un profesor que tuve, lo interesante no es solamente ver la foto, sino ver la película Sí, claro. y ver O la secuencia. la secuencia Sí. hacia dónde nos va llevando. Digo, a ver si es una película de terror o es una comedia, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Pero está bien, vale la metáfora. Vale la metáfora. Vale, digamos, la aplicación. Muy interesante. Y como Sobre siempre. todo porque estamos a... Perdón que interrumpa esta notita del pie. A ver. Sobre todo porque estamos a días de que se termine noviembre y diciembre es un mes particular, ¿no? Muy. Porque, bueno, con las fiestas, con todo lo que uno tiene que gastar para, sobre todo el 24, 25, el 30, el 31, ¿no? Que se reúne todos en familia, todo lo que significa esas fiestas, ¿no? De fin de año. Bueno, esto tiene que mucho, ¿no? Porque si uno ve la historia de la Argentina, bueno, los meses más difíciles son los que se encuentran en estos días que ya estamos Exactamente. llegando, ¿no? Sí. En diciembre. Sí. Así que muy Sí, interesante. los inicios y los finales, o sea, ese primer trimestre y ese último trimestre de los años Sí. siempre han sido, digamos, en situaciones de crisis, en contextos de crisis en Argentina, han sido como cúlmines en algunas coyunturas y han empujado a algunas cuestiones, bueno, por las particularidades que tiene la forma en la que vivimos, la forma en que llegamos, la forma en la cual organizamos nuestro calendario anual. Claro. Y después no solo con las prácticas de consumo, que hacía muy bien en referir Emiliano, sino también con los propios ritos que tiene la sociedad en esos momentos en particular. Vos hacías referencias a las fiestas, pero ahí también vienen las finalizaciones de los años en los trabajos. O sea,
una cuestión, vamos a ponerlo en estos términos. En una cantidad de reuniones que hace que la gente se junte en grupos más grandes de los que habitualmente está. Sí. ¿Bien? Porque sea una reunión por el trabajo, que sea la cena de fin de año, vos no estás solamente con los que estás todo el tiempo ahí en la oficina, sino que probablemente estés con todos los que trabajan en esa institución o en ese ámbito en particular. Sí. Y así trasladarlo a la familia, digamos, a las diferentes prácticas que tenemos como sociedad, ¿no? Exacto.